buenos días a todos. Estamos ahorita presente aquí Martín Gallardo y Víctor Zacarías, quien les habla, junto al especialista y al doctor Samuel Abad, especialista en Derecho Constitucional. Vamos a hablar acerca sobre unos temas que son tan tocados en la actualidad para poder contar con una voz autorizada sobre estos temas. Doctor Abad, muy buenos días. Vamos a hacerle unas cuantas preguntas. Empezamos por la primera, ¿le parece? ¿Cómo no? Estábamos hablando un poco sobre la importancia del cargo sobre la vicepresidencia, tanto el primer como segundo vicepresidente. Muchos dicen que es una figura accesoria y queremos saber su punto de vista acerca de este tema. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la entrevista y felicitaciones por la iniciativa de llevar a cabo este tipo de actividades de divulgación. Creo que la vicepresidencia de la República es una institución que tiene una tradición ya en el Perú. Y en realidad la vicepresidencia, que en el Perú, de acuerdo a la Constitución, hay 2 vicepresidencias, tiene una misión muy simple: reemplazar al presidente cuando hay un impedimento temporal o permanente del presidente. Vale decir, la única función del vicepresidente es actuar cuando se presenta un impedimento temporal o un impedimento permanente. Evidentemente, un impedimento temporal es cuando el presidente viaja, y un impedimento permanente es cuando fallece o cuando renuncia o cuando lo vacan del cargo. En esos casos recién se activa la figura de la vicepresidencia. Y cuando se activa la figura de la vicepresidencia, a quien le corresponde asumir el rol de presidente es en principio el primer vicepresidente. Recién ahí cumple un rol. Antes, en realidad, no ejerce ninguna función. El vicepresidente solamente ejerce funciones cuando reemplaza o asume el cargo de presidente, reitero, ante una situación de impedimento temporal o impedimento permanente. Si el primer vicepresidente no está, ha renunciado o sencillamente no puede asumir en este momento la presidencia ante el impedimento temporal de la presencia del presidente, a quien le corresponde hacerlo es al segundo vicepresidente. Ese es el rol que les corresponde, no tienen otro rol. El rol de la vicepresidencia es solamente reemplazar al presidente cuando hay estos supuestos impedimentos. Si no se presentan estos impedimentos, realmente la figura del vicepresidente es algo simbólico, porque es el vicepresidente elegido en la plancha presidencial junto con el presidente de la República, pero que tiene únicamente el rol de ser un suplente. Está a la espera de ingresar al titularato únicamente cuando se lesiona el presidente o cuando fallece el presidente, ¿no? Claro, le toco este tema porque sabemos que en la coyuntura actual está el tema del señor Chejade, que es segundo vicepresidente. Y asimismo le traigo el tema acerca, últimamente estos días, hay algunos profesionales del derecho que dicen que el cargo que se le imputa al señor Chejade no es del todo claro, que en antiguos gobiernos también existe este tipo de tráfico de influencias, por así decirlo, pero que el evaluar una propuesta como fue el del caso Andahuasi no significa del todo negociar, no significa concertar. ¿Está usted de acuerdo con esa opinión? Ahora, en primer lugar, hay que tomar nota que la denuncia que se ha efectuado puede tener ribetes delictivos eventualmente o ribetes sencillamente éticos. O sea, lo que ha pasado ahora es que luego de la denuncia pública de una reunión en un restaurante conocido para tratar aparentemente de favorecer a ciertas empresas, donde el vicepresidente ha caído en evidentes contradicciones, en ocasiones ha dicho una cosa y luego ha dicho otra cosa, donde hay afirmaciones de las otras personas involucradas donde indican claramente que sí se han abordado estos temas, pese a que el vicepresidente dice lo contrario. Eso nos plantea 2 niveles de evaluación. Un primer nivel de evaluación es si estamos solamente ante una conducta ética. Y un segundo nivel es si realmente hay una conducta delictiva que meritaría que sea procesado investigado por el Ministerio Público y denunciado por esta institución y eventualmente procesado judicialmente. Hoy día lo que se está llevando a cabo, y ya hay un pronunciamiento de la Comisión de Ética del Congreso, es que ha habido una infracción ética. Y por esa razón la Comisión de Ética del Congreso está recomendando al Pleno de la República que le imponga una sanción de suspensión de 120 días, que es la sanción máxima que se le aplica a un congresista como suspensión. Con independencia de ello, también el tema está en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, y es ahí donde la Comisión de Acusaciones tendrá que evaluar si hay una conducta que puede ser calificada como delito. Porque si fuera delito, eso ameritaría otro canal de investigación
que pasaría, por ejemplo, por una acusación constitucional y una suspensión en el cargo hasta que el Poder Judicial se pronuncie. O sea, ahora tenemos, sí, claro, que para la Comisión de Ética hay sin duda una falta de esta naturaleza que amerita una suspensión. Todavía no está claro si hay una conducta delictiva que podría discutirse, pero con independencia de que además situaciones similares hayan ocurrido en otros gobiernos, tampoco eso justifica decir, como ocurrió en otros gobiernos, acá es normal que también ocurra, ¿no? En realidad no es así. Este gobierno, recuerde usted, que en su campaña anunciaba claramente diferenciarse, ¿por qué? Por un tema ético, por un tema de lucha contra la corrupción. Es doblemente grave para un gobierno que ingresa a asumir funciones con ese discurso que uno de sus vicepresidentes tenga faltas éticas de esta naturaleza, ¿no? Correcto. Profesor, pasando a otro tema, también estas últimas semanas ha tocado sobre la posible eliminación del voto preferencial. Hay opiniones compartidas dentro del Pleno del Congreso. Por un lado están algunos congresistas que dicen que sí debería aceptarse esa propuesta, otros que no. ¿Qué opinión usted tiene para esta propuesta? Bueno, creo que el tema del voto preferencial hay que verlo en su conjunto, porque en realidad estamos hablando de quién decide. O decide el electorado dándole el voto preferencial a un candidato y haciendo que ese candidato llegue al Congreso, o decide la agrupación política que establece la lista y el orden. ¿Quién debe decidir quién debe estar en el Congreso? ¿Quién debe ser nuestro representante? O el electorado con el voto preferencial que puede cambiar por lo menos en dos representantes en la ubicación, o debe hacerlo el partido. Hay razones a favor y en contra. Yo creo que una alternativa razonable es que los partidos lo hagan, pero eso pasa porque hayan elecciones transparentes, elecciones democráticas, en las cuales se ubique a personas serias en la lista de candidatos. Porque si estamos viendo lo que está pasando, donde hay agrupaciones políticas que colocan en su lista sencillamente a personas porque han aportado algo, o porque son amigos cercanos, y no evalúan bien al candidato porque después se aprecia que tenían negocios turbios, participaban en una minería informal o tenían una serie de actividades irregulares, en realidad eso no nos resuelve el problema, ¿no? O sea, no basta el voto preferencial, en otras palabras, detrás de ello está la necesidad de fortalecer las agrupaciones políticas. Y paralelamente a ello hay un tema que a veces se deja de lado. Si se fortalecen las agrupaciones políticas, si se elimina el voto preferencial, quien decidiría la ubicación de los candidatos en la lista por cada circunscripción sería obviamente los partidos. Pero eso tiene una correlación directa con otro tema que está vinculado, que es la participación de las mujeres en el Congreso. Me explico. Hoy día existe una cuota. Hoy día existe una cuota determinada y con el voto preferencial ha permitido el voto preferencial que algunas mujeres que estaban relegadas en la lista suban y puedan alcanzar un cupo en el Congreso. Si no hay voto preferencial, el tema que se podría plantear es que las agrupaciones cumplan con la cuota del 30%, pero coloquen a las mujeres en el último lugar, con lo cual nunca va a salir, o muy pocas veces va a salir una mujer. Vale decir, hay que tomar en cuenta que la eliminación del voto preferencial también tiene consecuencias respecto a la ubicación de las mujeres en las listas al Congreso, porque si las ponen al final no van a salir. Por eso es que algunos están planteando la idea de que, muy bien, eliminemos el voto preferencial, pero para garantizar la participación de las mujeres en el Congreso y en las listas, y para que no las releguen, que hay un voto que sea alternado. Mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Para que de esa manera se garantice una mayor participación femenina y que no al final termine haciéndose lo que antes se hacía siempre, poner a las mujeres al final. Claro. Y ahora, profesor, pasando unas preguntas más un poco más políticas, digamos. ¿Qué opinión usted tendría acerca de los 100 días del actual gobierno de Ollanta Humala? Bueno, yo creo que es una situación positiva en realidad. Lo que ha venido ocurriendo y lo que estamos viendo es que ha habido una situación donde se ha incrementado la confianza ciudadana de las agrupaciones, de los agentes económicos en la propuesta del señor Humala. Cierto es que se han presentado también algunas situaciones peculiares que han generado críticas, como lo que ha pasado recientemente con el señor Chejade, pero creo que estos 100 días han generado confianza, los niveles de inflación se mantienen, la situación económica se mantiene, las inversiones se mantienen, no ha generado esta huida de inversiones como inicialmente se podía pensar, y creo que hay confianza.
Evidentemente 100 días no es suficiente. Todavía hay retos muy grandes, porque uno de los temas fundamentales de este gobierno fue la inclusión social. Y en 100 días el tema de la inclusión social no se puede apreciar todavía a cabalidad, y esperemos que en los próximos meses pues esta situación cambie sustancialmente. Un tema fundamental, por ejemplo, va a ser cómo se va a aprobar el presupuesto de la República para el próximo año, porque en el presupuesto de la República habrá que ver cuánto se invierte en temas que tienen que ver con inclusión social. Claro que sí. Y profesor, en estos últimos días también se ha estado tocando mucho el tema del posible indulto a Alberto Fujimori. Muchos expertos en el tema han dicho de que el expresidente Fujimori va a salir en diciembre. Hemos visto últimamente que ha caecido su salud terriblemente, ¿no? Se le ve muy delgado y es por ello que le darían indulto. ¿Cuál es su opinión acerca del tema? Bueno, en principio estoy en contra de todo indulto cuando se trata de una persona que ha sido condenada por violaciones a los derechos humanos. O sea, pensar que una persona pueda ser indultada pese a que ha cometido y ha sido probado judicialmente y hay sentencias definitivas de la Corte Suprema en un proceso incólume, pensar que puede haber un indulto siempre es una situación que genera la sensación de impunidad. Por eso es que creo que ese tema debe ser evaluado con mucho cuidado, porque en realidad es importante haber dejado la lección al mundo de que incluso un presidente de la República puede ser sancionado en democracia y condenado luego de un proceso justo. Por eso hay que tener mucho cuidado con cualquier propuesta de indulto, cualquier propuesta de amnistía, porque sencillamente nos pueden dejar una lección negativa. Cometo delitos, luego cambia la situación, me detienen, pero luego me indultan. Eso no es un buen mensaje y creo que habría que evaluarlo con sumo cuidado. En principio no estoy de acuerdo con ningún tipo de indulto cuando se trata de violaciones de los derechos humanos. Lo que se está alegando es una enfermedad terminal. Si hubiera una situación de esa naturaleza, tendría que ser evaluado y tendría que someterse el tema claramente a un debate, porque en realidad hay pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que rechazan todo este tipo de figuras cuando se trata de delitos tan graves como ejecuciones extrajudiciales, como desapariciones forzadas o como torturas, ¿no? Amigos del blog, hemos estado con el profesor Abad, un especialista en Derecho Constitucional y una voz autorizada para los temas que le hemos propuesto. Le agradecemos, profesor Abad, por el tiempo y por sus oportunos comentarios. Por favor, antes de despedirnos, ¿podríamos mandar un saludo para nuestros seguidores del blog El Cristal Roto? Bueno, muchas gracias por la entrevista y mucha suerte en las siguientes entrevistas que sigan realizando para tratar de mejorar y fomentar más la promoción de este blog tan importante. Bueno amigos, eso ha sido todo, espero les haya gustado la entrevista y sobre todo sigan leyéndonos para tener un contacto trascendente y sobre todo continuo. Muchas gracias, hasta luego.